Buenas tardes. Por el día de hoy les quiero dar a conocer una interesante columna de la abogada Ana Bejarano que desnuda por completo a Iván Duque, la derecha colombiana y los medios de comunicación que manipulan la información, como en este caso Caracol Radio. Recordemos que hace varios días Caracol Radio dio a conocer una supuesta primicia que tenía que ver con el estallido social de 2019 en contra del gobierno de Iván Duque. Pues resulta que dicho medio contó con bombos y platillos como supuestamente las disidencias de las FARC habían estado detrás de los desórdenes y actos vandálicos en los cuales fueron atacados varios CAI y estaciones de Transmilenio, dando a entender así que a estas personas se les atribuía los desórdenes del paro que comenzó el 21 de noviembre de 2019, dejando en el aire la idea de que todo el estallido social que se dio en su momento contra el gobierno de Iván Duque había sido propiciado por esos personajes, desatando así toda una oleada de reacciones del uribismo y la derecha colombiana, diciendo que con dicha información quedaba comprobado que había sido una toma guerrillera. Y hasta el mismo Iván Duque retuiteó la noticia en su cuenta de Twitter, haciéndose eco de dicha noticia que a él le cae como anillo al dedo, ya que lo deja como una víctima y no como un verdugo. Pero como muy bien lo señala la abogada Ana Bejarano, Caracol Radio parece que hubiera leído otro fallo, porque cambiaron totalmente la versión y le dieron otro matiz que por supuesto resulta muy conveniente para el establecimiento del statu quo, ya que hace ver que el estallido social no como una consecuencia profunda de la desigualdad que vive el país, sino como el acto indeseable de unos fascinerosos que trataron de convencer a una gran mayoría descontenta para que se movilizara y generara el caos en el país, como si la movilización social no tuviera su propia dinámica y sus propias causas. Así que les voy a leer la columna de Ana Bejarano porque da el traste con esta matriz de opinión que trató de implantar Caracol Radio y la derecha colombiana. Veamos. Primero veamos cómo dio a conocer Caracol Radio esta noticia. Primicia. Disidencias de las FARC estuvieron detrás de los desórdenes y actos vandálicos del estallido social del 21N de 2019, cuando fueron atacados CAI y estaciones de Transmilenio. Caracol Radio obtuvo el fallo de 85 páginas con 4 condenas por terrorismo y otros delitos. Y vamos a ver lo que dijo inmediatamente Iván Duque en su cuenta de Twitter. Los beneficiarios de la paz total detrás del terrorismo urbano para desestabilizar la democracia. Con razón tanta generosidad. Y retuitea la información que dio Caracol Radio. Ahora vamos a ver también lo que dijo una exfuncionaria del gobierno de Iván Duque, porque esta señora sí fue mucho más allá. Y aseveró esto. Queda comprobado que el mal llamado estallido social no fue más que una toma guerrillera, dijo María Paula, la exfuncionaria de Iván Duque. Ahora vamos a ver ya en sí cuál es la columna de Ana Bejarano que da el traste con esta narrativa falaz de esos personajes. La columna se llama Bolillo Ciego. El guerrillero Carlos Antonio Lozada, ahora senador por el Partido Comunes bajo su nombre de bautizo Julián Gallo, ingresó a las FARC tras haber sido apresado en el paro de transportadores de 1978. Así lo relató la periodista Juanita Vélez en su libro Una guerra después, en el que cuenta la historia de los protagonistas del conflicto tras el acuerdo de paz. Vélez cuenta que Gallo era un muchacho de clase media que ante la quiebra de su padre dejó de estudiar en tercero de bachillerato y se enlistó en el Partido Comunista Colombiano. Desde la sala de su casa Gallo presenció la conformación de marchas y movimientos sociales de la protesta por años. De ahí pasó a la cárcel y después a las FARC. Esta semana el juzgado cuarto penal de circuito de Bogotá condenó a 4 personas por varios delitos, incluyendo terrorismo, por cuenta de sus actuaciones en la generación del desmadre en el marco del pasado paro nacional. El fallo señala que los condenados crearon grupos de WhatsApp desde los que incitaron entre manifestantes acciones violentas e intentaron reclutar gente para unirse a las disidencias de las FARC. La primicia la soltó Caracol Radio, que tituló Disidencias de las FARC estuvieron detrás de los desórdenes del 21N de 2019. No sé si este medio de comunicación leyeron una versión diferente a la decisión, pero en ningún lugar se atribuye a estas 4 personas los desórdenes del 21N. Se reconoce sí que los condenados aprovecharon el descontento social para intentar generar violencia y caos. Eso no los hace responsables de un paro nacional y las centenares de expresiones que tuvo a lo largo del país. Inmediatamente reaccionó la derecha malintencionada y predecible, para hacer de la decisión todo lo que no era. Resaltó en un reñido concurso de ceguera o indolencia el trino de la exsecretaria de gabinete de Palacio María Paula Correa,
quien afirmó sin sonrojarse: queda comprobado que el mal llamado estallido social no fue más que una toma guerrillera. Ese sector que se rehúsa a entender que en Colombia el 39% del país vive en pobreza, mientras que el 15% lo hace en la pobreza extrema, que el desempleo está en el 13%, que el acceso a la salud, educación, justicia y tantas otras garantías estatales están reservadas para un sector privilegiado y minoritario. Uno de los lugares más desiguales del mundo, el país donde la injusticia es marca registrada. Son los mismos que se tapan los ojos para negar que el paro nacional fue la expresión orgánica de un pueblo desesperado, hambreado y silenciado. Tanto la ONU como Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentaron que la mayoría de violaciones a los derechos humanos provinieron de la fuerza pública en su actuar desmedido contra los manifestantes. Entonces puede repetir hasta el cansancio sus consignas de Club Social Bogotano, pero la verdad incontrovertible es que el estallido social fue real, orgánico y justificado. Claro que semejante suceso social sería aprovechado por grupos armados mercaderes del caos, 4 infiltrados de las disidencias de las FARC, o los que hubiesen sido. No descienden de un movimiento social que sigue vivo y que volverá a estallar sin importar quién quiera instrumentalizarlo. Precisamente invalidar el paro es la ecuación mental que lleva a muchos jóvenes a considerar la lucha armada ante un Estado indolente que no cumple sus promesas de vida digna para muchos. La gente sale a quejarse, y cuando lo hacen frente al bolillo represor, la cárcel, la estigmatización. Y no se trata de justificar la lucha armada en Colombia, se trata de entender cómo se alimenta, de empatizar con la cantidad de muchachos que engordan las filas. Obvio, la estigmatización de la protesta le sirve a Duque y su banda de mediocres para justificar sus crímenes de lesa humanidad que ocurrieron bajo su supervisión, y además para recordarle a la gente que el presidente es guerrillero que tenemos, los beneficiarios de la paz total detrás del terrorismo urbano para desestabilizar la democracia. Con razón tanta generosidad, opinó Duque, otra falsa equivalencia del presidente payaso que no cuenta con un centímetro de legitimidad para criticar a nadie. Algunos jóvenes como Gallo que gritaron en el 78 a oídos sordos, alimentaron a las FARC y así seguirá pasando mientras no rompamos los ciclos de injusticia en Colombia. Ello no convierte a todos los manifestantes del 21N en guerrilleros, y solo plantearlo es una afrenta a la memoria de las víctimas. Claro que la lucha armada y la protesta están entrelazadas en Colombia, no precisamente porque la primera infiltra la segunda, sino porque se alimentan de las mismas inequidades estructurales que los señores del bolillo ciego como Duque se rehúsan a entender. Pues bien, ya escuchamos la magnífica columna de Ana Bejarano que destroza por completo a Iván Duque y deja en evidencia cómo la derecha colombiana junto con los medios de comunicación que son afines a sus intereses tratan de todas las maneras posibles de distorsionar la realidad de los hechos de la manera más conveniente posible, creando así una narrativa falsa, ya que como lo dice Ana Bejarano, de una manera muy argumentada poniendo de relieve cuáles fueron las verdaderas causas que motivaron este gran estallido social que se dio en 2019, dejando sin base estructural dichas afirmaciones malintencionadas de la derecha, para tratar de restarle legitimidad a los justos reclamos del pueblo colombiano que le hizo a ese nefasto gobierno de Iván Duque. Bueno, ahora vamos a ver un corto video de la alemana Rebecca Sprober y Gustavo Bolívar. Recordemos que Rebecca estuvo muy activa en las marchas del año 2021 y que fue expulsada del país precisamente por participar en el paro nacional y ponerse del lado del pueblo que estaba en las calles, y que periodistas como Luis Carlos Vélez justificó de manera cínica su expulsión del país. Escuchemos lo que dijeron en este video que dieron a conocer en las últimas horas. Veamos. Hola Colombia, bueno, acabamos de salir aquí de la cárcel de Jamundí, donde hay varios presos políticos, varios muchachos que fueron apresados después del estallido social, y queremos rendirles como un informe de lo que vimos. Empiezo por Rebeca, siempre muy interesada en ellos y en su bienestar. Bueno, ¿cómo están? Hola, pues obviamente la visita siempre es pues un tema fuerte. Yo veo a los muchachos abandonados, la verdad, abandonados también del gobierno. En el proceso están atrapados, siempre pues cancelan las audiencias, entonces el proceso no sigue, después la fiscalía no tiene pruebas, quieren quitar los delitos, después les ponen nuevos delitos,
Normalmente hay ese vencimiento de términos que después no aplica porque vienen con nuevos delitos, entonces pues todo ese proceso es una farsa. Las condiciones en la cárcel son difíciles, aún más acá en Jamundí. Falta el derecho a la salud, la comida está podrida, viene con gusanos, el agua está contaminada, los muchachos tienen problemas con la piel ya por meses. Falta la asistencia de médicos, a veces tienen que esperar hasta una semana hasta que venga un médico para que los atendiera. Acá hablamos con una compañera que pues casi, eso fue tortura. Ella llevaba con un dolor inmenso de migraña por más de una semana y nadie lo atendía. Otra muchacha, todos presos políticos, ¿no? Con problemas con los dientes, también con fuerte dolor, ustedes pueden imaginarse cómo es esto. El problema también es los psicólogos, sí hay, pero vienen, me dijeron, más o menos una vez por mes para atenderlos y eso necesitan un esquema constante. Entonces la atención acá es hasta ahora muy mala y bueno, seguimos luchando para liberarlos, pero con el fiscal muy difícil, hasta imposible por ahora, ¿no? Pues bien, amigas y amigos, ya escuchamos este importante mensaje que nos da Rebeca y Gustavo Bolívar sobre la delicada situación que están viviendo los presos políticos de Jamundí, que en este caso vienen a ser los integrantes de la primera línea, que están viviendo momentos verdaderamente perturbadores en su sitio de reclusión, ya que están en el olvido total, y fuera de ello estas enfermedades que están padeciendo y que no son tratadas oportunamente. Y para rematar, la Fiscalía en cabeza de Francisco Barbosa estaría siendo totalmente negligente y estaría acudiendo a todo tipo de leguleyadas para cancelar las audiencias y seguir dilatando los procesos para obviamente dejarlos encerrados por eterna memoria. Por tanto, es importante que los colombianos sepan lo que está sucediendo con los jóvenes de la primera línea, porque no solo es en Jamundí, sino en varios lugares del país. Bueno, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden dejar su opinión, suscribirse al canal y nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias.